Bueno, y se ha abierto una nueva polémica por el ajuste presupuestario del Ministerio del Interior que afectará directamente los recursos a policías. Colomba Eichholz nos va a contar más. ¿Cómo estás, Colomba? Hola, Fresia, así es, hablamos de un recorte presupuestario de 3.000 millones de pesos aproximadamente que afectará a las policías, tanto a carabineros como la policía de investigaciones, policías que estaban excusadas de este recorte global de 544.000 millones de pesos en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025. Esto se conoció durante la jornada de ayer en plena Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en donde estaba presente la ministra del Interior, Carolina Toá. De hecho, fue la presidenta de esta comisión, la diputada Gloria Navellán, quien llamó la atención de la secretaria de Estado sobre este recorte presupuestario de las policías. Específicamente hablamos de una cifra de 2.462 millones de pesos en el caso de carabineros y de 500 millones de pesos en el caso de la Policía de Investigaciones. Esto correspondiente a un subtítulo de este presupuesto 2025 que tiene que ver con los vehículos policiales. Es decir, se recorta el presupuesto para los vehículos policiales, esto en el marco de la partida presupuestaria del Ministerio del Interior. Es por eso entonces que al llegarle esa información a la diputada Gloria Navellán, esta le consulta a la ministra del Interior, bueno, ¿qué se sabía de este recorte presupuestario que finalmente no estaba dentro del acuerdo en el marco de la Ley de Presupuestos 2025? La ministra del Interior, de hecho, toma su teléfono celular para consultarle a la Dirección de Presupuestos, pedirle más explicaciones y profundidad sobre estos detalles que le presentó la parlamentaria, y en eso, bueno, entre risas que también surgió por parte de la ministra del Interior, Carolina Toá, al entregar esta información, lo cierto es que ella especifica que esto es un efecto rebote por el recorte presupuestario que hay en la partida del Ministerio del Interior, que finalmente indirectamente podría afectar o afecta, más bien dicho, a diferentes programas policiales, en este caso, por ejemplo, a la subvención de vehículos tanto a carabineros como a la Policía de Investigaciones, pero que finalmente esto no incumpliría el acuerdo de la tramitación de la Ley de Presupuestos, que, como ya lo mencionábamos, se excusaba a las policías, tanto a Gendarmería, la Policía de Investigaciones y también carabineros, de este recorte global de 544.000 millones de pesos. Vamos a pasar a revisar las declaraciones que entregó durante esta jornada la ministra del Interior, Carolina Toá, y luego también vamos a pasar a revisar cuáles fueron estas reacciones que también hubo, por cierto, en la esfera política. Escuchemos primero las declaraciones de la secretaria de Estado. Estos no son recortes en realidad dedicados ni a Carabineros ni a la PDI, son recortes del Ministerio del Interior, que en el acuerdo que se tomó tenía recortes como tienen todos los ministerios. Las áreas excluidas son muy claras. Son recortes del Ministerio del Interior que se reflejan en el presupuesto de las policías porque son parte de ciertos recursos que se llaman consolidables, que parten en un ministerio y después se tienen que transferir a otro y terminan impactando en cómo se refleja, se ve el presupuesto de cada institución. Bien, nos vamos cuando son las 12 del día con 8 minutos a escuchar al subsecretario del Interior, Luis Cortera. Política de Estado involucrada. Es una comisión muy diversa, como ustedes bien saben, y donde la mayoría de sus disposiciones fueron aprobadas o por unanimidad o por una mayoría sustantiva. Las dos últimas presidencias, la del diputado Undurraga y la diputada Flores, han hecho posible que esto hubiésemos podido llegar el día de hoy a este mecanismo y con esto poder que el país pueda disponer en el corto plazo de un sistema nacional de inteligencia acorde con los desafíos que tiene el país hacia adelante, especialmente a aquellos que están vinculados al cambio de criminalidad, pero también a las cuestiones estratégicas que el país tiene que tener en consideración. Sí. Ahora no, sin embargo, este es un proyecto que ha mantenido el Ejecutivo de discusión inmediata. Existen un número de normas, aproximadamente alrededor de 10, que van al informe de la Comisión de Hacienda y con eso irá a la sala de la Cámara. Nosotros esperamos a más tardar poder estar despachándolo de la Cámara de Diputados la primera quincena del mes de marzo, para luego existe probablemente una probabilidad relevante de que alguna de sus disposiciones vayan a la comisión mixta y por lo tanto este proyecto pueda ser ley de la República antes que termine el primer semestre de este año. Sí.
A ver, son dos cosas distintas. Para explicarlo desde el punto de vista técnico, aunque la explicación del Ministerio de Hacienda y particularmente del ministro Marcel esta mañana creo que fue muy clara sobre este punto. La primera, en el despacho de la Ley de Presupuesto del año 2025, como ustedes bien saben, existe un ajuste preventivo. Ese ajuste preventivo no podía afectar a las partidas presupuestarias de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Sin embargo, existen un conjunto de transferencias que se realizan desde el Ministerio del Interior hacia Carabineros y la Policía de Investigaciones, que están principalmente vinculados con vehículos, pero que son transferencias que realiza el Ministerio del Interior, por lo tanto son presupuestos asignados al presupuesto del Ministerio del Interior y en consecuencia en el ajuste que realizó el Ministerio de Hacienda, que como ustedes bien saben es un ajuste que se debía ejecutar obligatoriamente, también se afectaron esas partidas, pero tal como ha explicado el ministro de Hacienda esta mañana, en el caso de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, los ajustes los va a absorber el Ministerio del Interior para efectos de que esas transferencias no se vean afectadas en los términos que fueron diseñadas originalmente. En montos equivalentes, efectivamente. Sí. Bueno, esta mañana tuvimos una reunión que citó el Ministerio del Interior, en la cual participó el Fiscal Nacional, el Ministro de Hacienda y el Ministro de Justicia, para poder abordar los impactos que tuvo el ajuste presupuestario preventivo. Tal como señaló el Ministro de Hacienda, el Ejecutivo tiene no solo la disposición, sino que además pudo aclarar también con el Fiscal Nacional que el propósito central del Ejecutivo es combinar el cumplimiento de la Ley de Presupuesto, pero también utilizando las reglas de flexibilidad presupuestaria, no afectar la continuidad operacional del Ministerio Público. El Ministro de Hacienda y el Fiscal Nacional se refirieron esta mañana a la salida de la reunión que tuvimos en La Moneda y ha quedado señalado el camino que se ha trazado para garantizar esa continuidad operacional sin afectar el funcionamiento del Ministerio Público. Sí. A ver, esto tiene que ver con el contexto de la discusión de la Ley de Presupuesto. La Ley de Presupuesto tuvo un ajuste preventivo general con exclusiones específicas. Y, en consecuencia, el ajuste general, que debía ejecutarse dentro de los 10 primeros días, fue un ajuste que realizó el Ministerio de Hacienda. Como el Ministro de Hacienda ha informado, los sectores tienen el proceso de diálogo con el Ministerio de Hacienda hasta el mes de marzo con el propósito de asignar o reasignar las partidas respetando el marco del ajuste. Y es un proceso que está en curso. Eso forma parte del diálogo que tendrá el Ministerio del Interior con el Ministerio de Hacienda, pero en ningún caso el propósito central o el mandato específicamente que nosotros hemos recibido es no afectar la agenda de seguridad. A ver, la ministra Toá se ha referido a esto esta mañana en su visita a O'Higgins. Cada situación tiene su tiempo y aquí lo que importa es que el gobierno y sus autoridades sigan a cargo del Estado con el mandato que nos ha sido encomendado por el presidente de la República y en el cumplimiento de la Constitución y la ley. A mí, en mi condición, en la posición en la que me encuentro, ¿no? Yo tengo que ser cuidadoso sobre ese punto. Los sauces, sí. A ver, el día de ayer, la mesa técnica de Senapred, en la cual yo participé, se hicieron las evaluaciones de los incendios, se hizo una evaluación específica sobre la situación de los sauces, por la magnitud del incendio y sobre todo por la probabilidad que tenía hasta el día de ayer, hoy día está controlado, el caso de Angol. Las causas se están investigando, solo recordar órdenes de magnitud. El 66% de los incendios son negligentes y el 25% deliberados. O sea, la magnitud de participación de la acción humana en la comisión de los incendios es altísima, con las consecuencias que eso tiene. Pero la causa específica del origen de ese incendio está siendo objeto de investigación
por parte del Ministerio Público y las policías. A ver, hay una investigación penal que se encuentra abierta, las responsabilidades son personales, en ambos casos las defensas de ellos han sido señaladas públicamente y en el caso específico de Miguel Crispi los argumentos sobre esa conversación y la presentación de la posición de Miguel Crispi ha estado a cargo de su abogado Guillermo Chaguán. El Ejecutivo no tiene nada que agregar sobre eso porque entiende que esa corresponde a una gestión y un régimen de responsabilidad personal y por lo tanto es su abogado el que se tiene que referir a ese punto. ¿Tanta importancia podría ser de la reconstrucción? Yo logro entender los antecedentes que ustedes pusieron en ese reportaje, pero esos antecedentes no son desconocidos ni para el Ejecutivo, ni son desconocidos también para la investigación. Y solo recordar que la víctima mantiene contrato honorario vigente con el Ministerio del Interior, porque es una víctima que además de encontrarse con licencia se encuentra protegida. ¿Estamos? Muchas gracias, que estén muy bien. Cordero, subsecretario del Interior, hablando varios temas y también refiriéndose a lo que estaba ocurriendo con la denunciante del ex subsecretario de la cartera en torno a que se encontraba con licencia médica, pero además porque era víctima protegida, eso en cuanto a que todavía pertenecía al equipo. Y también se refería a una reunión bien importante que se llevó a cabo esta mañana, porque ha habido polémica, lo decía también Colomba Eichholz, con quien vamos a retomar el contacto de algunas polémicas por ajustes presupuestarios hacia el Ministerio del Interior y que afectaría directamente a los recursos de las policías. De varias reuniones y de cómo se van a estar reajustando también estos recursos nos va a seguir contando Colomba. ¿Qué tal, Colomba? Así es. Entonces, su alocución, que fue bastante extensa, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, al igual que la ministra del Interior, Carolina Toá, se refirieron entonces a este reajuste, este recorte presupuestario de casi 3.000 millones de pesos que se da en las policías en el marco entonces de este reajuste preventivo al cual hacía alusión el subsecretario del Interior, Luis Cordero, en el marco de la tramitación de presupuestos 2025. Decía que efectivamente esto afecta de manera rebote, podríamos decir, es un efecto colateral que se produce cuando se hace el recorte presupuestario correspondiente en el Ministerio del Interior, y porque el Ministerio del Interior finalmente también subvenciona a las policías, por ejemplo, con vehículos, se produce también ese recorte presupuestario en este sistema, por ejemplo, vehicular que tienen las policías y que son dependientes del Ministerio del Interior en ese caso particular. Ahora, si bien hubo explicaciones también durante la jornada de ayer de la ministra del Interior, Carolina Toá, lo cierto es que este debate ya se ha encendido, de hecho, desde la semana pasada por diferentes recortes, por ejemplo, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, incluso en el mismo Congreso Nacional. Eso no ha generado enojo porque estaba en el acuerdo presupuestario, pero por ejemplo sí lo hizo el recorte en el Ministerio Público, porque finalmente también es un ente persecutor del delito en nuestro país y no correspondía, decían los parlamentarios, que se le hiciera un recorte, en ese caso de 7.000 millones de pesos. Es por eso que más enojo generó que se hiciera un recorte presupuestario en las policías, dado que las policías estaban excusadas de este reajuste o ajuste preventivo en el marco de la Ley de Presupuestos 2025, y de hecho desde la oposición llamaban a la ministra del Interior a responsabilizarse y a distribuir mejor los recursos al interior de su cartera para que estos finalmente no afecten a las policías, tanto a la Policía de Investigaciones como a Carabineros, que son dependientes de esos recursos, en tanto, por ejemplo, de los vehículos en esa cartera, la cartera del Interior, ¿no? Vamos a pasar a revisar cuáles fueron esas reacciones bastante enojadas que hubo, podríamos decir, por parte de la oposición hoy en el Congreso. Es un recorte dedicado al Ministerio del Interior, pero la ministra dice que por efecto le recortaría a Carabineros, y eso está expresamente dicho, no se puede. Por lo tanto, si un recorte le afecta al Ministerio del Interior, es ella
y su subsecretaría quien tiene que hacer la redistribución para que no le afecte a aquellas que se llaman transferencias consolidadas. Las transferencias consolidadas, para que lo sepan todos, dice a qué institución se transfiere. Por lo tanto, el Ministerio del Interior tiene la capacidad de saber que la rebaja la afecta a ellos, pero no a la transferencia consolidada que va a Carabineros de Chile, a investigaciones o a las distintas instituciones que son objeto de este acuerdo. Cuando nosotros hicimos un acuerdo expreso, establecido, por escrito, en la cual ningún recorte presupuestario podía afectar a Carabineros de Chile ni a la Policía de Investigaciones. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Traspasar nada más ni nada menos que un monto altísimo, más de 3.000 millones de pesos, a nuestras policías. Eso claramente es incumplir lo que se había acordado en la tramitación de la ley de presupuesto. Eso está establecido en la ley. Saquen a un poco de los apitutados políticos que tienen contratados para el aparato estatal. Dejen de perseguir comprar casas a los expresidentes o traten de recuperar la plata de las fundaciones. Claro, críticas bastante tajantes por lo que fue entonces y será este recorte presupuestario en las policías, como decíamos, proveniente de la partida del recorte presupuestario del Ministerio del Interior. Ahora, en la reunión que sostuvo ayer la ministra del Interior, o más bien en la Comisión de Seguridad, también estuvo presente el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, a quien los parlamentarios también le consultaron directamente si esto afectaba a su equipo, a las policías de investigaciones. Y en ese sentido, de hecho, el director de esta misma institución mencionaba que hay proyectos en desarrollo que vienen a compensar ese recorte, por lo menos en lo que tiene que ver con la PDI. Por ejemplo, la adquisición de un edificio institucional, decía el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, que viene a compensar, por ejemplo, lo que será el recorte de 500 millones de pesos en los vehículos para dicha institución. Podríamos decir que es un enojo menor al que sí había tenido la semana pasada el fiscal nacional Ángel Valencia por este recorte de 7.000 millones de pesos en el Ministerio Público, que vamos a pasar a revisar en detalle cuál fue esa polémica que hoy podríamos decir culmina con una reunión en La Moneda. Pero primero también vamos a pasar a revisar las reacciones que hubo por parte del oficialismo respecto a estos recortes presupuestarios en las policías. Me parece una señal preocupante, ¿no? Si se decidió excluir de esta rebaja expresamente en el acuerdo de la ley de presupuesto a las policías, tiene que ver justamente con la crisis de seguridad y que las lucas deben estar donde están las prioridades y los requerimientos de la ciudadanía. Y por lo tanto valoro que la ministra del Interior haya aclarado rápidamente esta situación, señalando que se debe a un efecto rebote a propósito de la rebaja en el Ministerio del Interior, no específicamente en las policías, que eso impactó, pero que se va a buscar una fórmula para reasignar, para reajustar, ¿verdad?, la asignación presupuestaria al interior del Ministerio de manera tal de que no afecte a las policías. Claro, un tipo de flexibilidad fiscal, por ejemplo, apuntaba el diputado Raúl Soto. Flexibilidad fiscal que, por ejemplo, hoy día se acordó para el Ministerio Público en una reunión que sostuvo el fiscal nacional Ángel Valencia con el ministro de Justicia Jaime Gajardo y también con el ministro de Hacienda Mario Marcel. Esta había sido una reunión solicitada ya hace 2 semanas aproximadamente, 1 semana y media, cuando esto se conoce del recorte presupuestario de 7.000 millones de pesos en el Ministerio Público, y fue el mismo fiscal nacional quien solicita esta reunión con las autoridades para pedir explicaciones del recorte presupuestario en esa institución, en el ente persecutor que finalmente también persigue el delito. En ese sentido, entonces, se concreta esta reunión durante esta jornada y el fiscal nacional decía que se va bastante satisfecho con la respuesta que tuvo por parte del ministro Marcel, una respuesta que finalmente responde a una norma de flexibilidad fiscal que se podría aplicar en los próximos meses para que el Ministerio Público no se vea afectado en sus operaciones. Primero se debe hacer un espacio de, podríamos decir, una mesa técnica, una reunión experta para que finalmente se revisen cuál es el presupuesto que tiene disponible el Ministerio Público, dónde, por ejemplo, se puede recortar, dónde no se puede recortar, cuáles labores resultan imprescindibles, y así llegar a un acuerdo también con el ministro de Hacienda para que se pueda aplicar esa norma de flexibilidad fiscal de la cual tiene total potestad el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Eso se explicaba durante esta jornada cuando estas autoridades salen de la reunión que habían mantenido con el Ministerio Público, con el fiscal nacional Ángel Valencia, que, como decía, salió bastante satisfecho de la reunión, decía que se sintió escuchado. Vamos a pasar a revisar cuáles fueron sus reacciones al salir de este encuentro. Creo que hemos iniciado un camino muy concreto, hemos acordado un camino muy concreto que va a permitir que
la continuidad operativa de la Fiscalía no se vea afectada desde el punto de vista del presupuesto. El camino lo van a definir los equipos técnicos. Pero el compromiso ya está. El Ejecutivo cumplió con su deber legal, que es enviar el decreto. Nosotros cumplimos con nuestro deber institucional de transmitir el efecto que eso producía y llegamos a un acuerdo de un camino breve, muy técnico, para resolver ese problema y asegurarle a todos los chilenos que el Ministerio Público va a contar con los recursos necesarios para la operación. Bueno, quien también había solicitado una reunión de este tipo con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, había sido el Poder Judicial. De hecho, lo anunciaron de esta manera en una declaración del Pleno de la Corte Suprema, también por un recorte presupuestario de 17.000 millones de pesos para esa institución, también una institución bastante importante en lo que es la persecución del crimen en nuestro país. Estamos a la espera también de saber si esa reunión se concretó o se concretará en los próximos días y también cuál será la respuesta que se les dará al Poder Judicial. En tanto, también vamos a quedar atentos a la respuesta que pueda entregar eventualmente el ministro de Hacienda o alguna solución concreta en el caso de las policías que también se vieron afectadas en lo que es la partida del Ministerio del Interior por este recorte presupuestario de la ley 2025. Bien, Colomba, muchísimas gracias por la información. Nos vemos. Nos vemos, Fresia. Chao.